contenido de opinión. El análisis de la realidad nacional y local. Comparta en este espacio. Soluciones a los problemas colectivos son tratados en diálogo abierto. Amigos, muy buenos días. Un gusto siempre contar con su fiel sintonía a través del canal de ustedes, a través del canal del pueblo. Iniciamos diálogo abierto este día ya martes 28 de febrero. Tenemos la grata presencia del señor economista Óscar Ruano, a quien damos ya la cordial bienvenida. Lo hemos invitado porque es experto en relaciones comerciales internacionales, aparte de trabajar lo que es la situación de importaciones y exportaciones. El país vive ahorita en un letargo. Siempre los grandes expertos hablan de que el riesgo país está en aumento, el precio del Producto Interno Bruto se pensaba superar un dígito, pero más bien ha habido en decadencia. Y cuando hay rumores de que va a haber paros, movilizaciones, dicen que pierden más de $2,000 millones en el aparataje productivo del país. Yo le pregunto, para irnos ya a la parte local, ¿cómo el país se puede mejorar si es que no hay ingresos o recursos internacionales o recursos frescos que se requiere para la dinámica económica, para mejorar el empleo, para mejorar el desarrollo? Estamos en un país tal vez en un letargo, que no hay un rumbo y que por eso no hay confianza de inversión en el país. Buenos días, bienvenido. Bueno, estimado doctor Jorge, primeramente un agradecimiento a usted, a su medio de comunicación, a Notición, el canal del pueblo. Bueno, aquí se viene a hacer un análisis sobre todo global. Usted lo tomó muy bien el análisis dentro de los análisis pertinentes macroeconómicos, hablando de lo que es riesgo país. Uno de los principales indicadores para que un país promueva el tema de la inversión extranjera, pues es la inversión, sobre todo presentar indicadores positivos dentro de lo que es ser atractivo. Una de las mayores formas de esto es presentar un buen riesgo país. Lamentablemente el Ecuador netamente y solamente con posibles anuncios que en este momento está haciendo cierto frente nacional muy fuerte, que es el tema indígena, automáticamente de 1.400 puntos nos subió a 1.628 puntos. Esto realmente a nivel internacional muestra una situación bastante negativa del país. Y mi querido doctor Jorge, Ecuador, yo creo que en un resumen rápido es un país duro de gobernar. Pero cuando dicen que en este año 2023 ha caído 207 puntos, ¿eso no preocupa la inversión del país? Bueno, son 243 puntos aproximadamente en el mes de febrero. Si le sumamos consolidado de enero y febrero, de 1.036 puntos hemos subido a 1.628 para ser exactos. Son 600 puntos, mi querido doctor, y en todo caso esto sí es bastante preocupante. Y netamente esto se da por las malas noticias de carácter económico, sobre todo las malas noticias de este riesgo político, la confrontación entre la asamblea, entre los grupos indígenas, el gobierno nacional, da indicadores bastante nefastos a nivel internacional. La inversión extranjera generalmente se da en función de un aparataje o de una tranquilidad de cimientos sólidos, políticos y económicos, pero aquí viene una situación más importante también que debemos analizarle. La inversión está bien, la inversión extranjera, pero también la inversión local, la inversión nacional. Y realmente, ¿qué persona puede desarrollar un tema de pronto de cultivo de flores? Si a un mes o a 2 meses va a haber un tema de una paralización nacional. Usted dice 600 puntos de enero hasta acá. Hemos llegado casi a una cifra de 1.043 puntos que nunca se ha visto hasta la fecha. Y eso sí preocupa. Claro, la preocupación debe ser por parte del Ministerio de Finanzas, del Ministerio de Economía de aquí de nuestro país,
el señor Arosemena, que es el ministro de esta cartera, pues debe ir analizando el gobierno nacional. Bueno, en esto hay que ser bastante positivos, ¿no? Y creo que hay que dar también un criterio ahí dentro de lo que está haciendo el gobierno por justamente las acciones que ha hecho a nivel internacional. Ya tenemos un acuerdo con China, ¿sí? Falta la firma de la asamblea nada más y eso va a estar bastante complicado, pero la apertura internacional es bastante interesante. Pero adicional a esto, las conversaciones que han dado a favor de la economía ecuatoriana en los Estados Unidos, en la Unión Europea, no ha quedado nada, pues lamentablemente por estas noticias un poco negativas, de decir vamos a paralizar el país. La gente se pregunta, ¿qué es riesgo país y para qué sirve? El riesgo país es la forma de calificar a tu entorno económico, a tu Ecuador, y decir, mira, soy atractivo para que venga la inversión extranjera e inclusive, nuevamente repito, la inversión nacional. Es la forma de medir la seguridad que tú puedes ingresar $1 o miles de dólares y que este dólar luego se retribuya con una ganancia. Ojo, en el tema económico generalmente nosotros tenemos que tener siempre ese pensamiento, si voy a invertir voy a ganar. Entonces, lamentablemente el Ecuador en este momento está dando pésimas señales, ¿sí? Y es lamentable porque nuestros vecinos, ojo, que tienen una economía bastante fuerte, que se considera como la China en Latinoamérica, Perú, ya van 2 meses aproximadamente de paralizaciones y ellos han tenido muchos inconvenientes, inclusive ya en el tema comercial. Inconvenientes que saltan directamente también a las exportaciones que hace el Ecuador, porque sin trabajo pues no te vamos a poder pagar las exportaciones, y eso generalmente en el Ecuador también está esta tendencia. Entonces hay que tener bastante precaución. Yo creo que el gobierno nacional, de igual forma la Asamblea Nacional y sobre todo este grupo fuerte que es el tema de los indígenas, debe tratar y dialogar para no sumir en más caos al país. Tenemos problemas de delincuencia organizada, encima este tema que se escucha ya de una paralización futura, prácticamente esto va a ocasionar nuevamente problemas de empleo, va a dar problemas de situación de circulante interno. Usted lo mencionó, en el 2019 perdimos aproximadamente $1.200 millones en la paralización. Solamente aquí en el Carchi hay que recalcar, en la paralización se perdieron aproximadamente $15 millones en Carchi, en la semana que hubo la paralización. Y si hablamos del el anterior año, pues que tuvimos también esta paralización, se perdieron aproximadamente $1.500 millones. Los vamos sumando y son las pérdidas bastante fuertes, y esto, aquí hay que hacer un indicador. Las personas que generalmente dan trabajo pues son las empresas medianas, grandes, las MIPYMES, el emprendimiento mismo, y si se paraliza esto pues lamentablemente se desactiva completamente la situación de la economía circular, y eso da un tema nefasto dentro de lo que son indicadores. Ahora, hay países que no están en calificación de riesgo. Ecuador tiene esa calificación de riesgo. Esos 200 puntos ponen en aumento, y eso preocupa la inversión, como hemos conversado. Pero de igual manera, nosotros somos puntuales. Si no fuera por el petróleo, estuviéramos caídos totalmente la economía del país, que es la que más o menos maneja, y la situación del pago de tributos por parte del pueblo ecuatoriano. Aparte de la remesa de los migrantes que llegan un poco a oxigenar la riqueza del país. Pero, y ahí tenemos cosas puntuales: banano, cacao, flores, y para de contar, un poco de camarón que se va, pero el país no tiene una dinámica económica. Y por eso lo hemos invitado, porque el Carchi comienza a exportar brócoli al Japón, con un experimento con la citate Salia en Bolívar de 15 toneladas de exportación. ¿Cómo le ve esto usted? Y puede mejorar y puede incentivar a que en el Carchi se pueda producir una buena exportación de productos.
Bueno, mi querido doctor, sí, me gustó mucho esta noticia, pero hay excelentes noticias que han existido en el largo del tiempo. Se ha exportado queso azul a Estados Unidos, se está exportando aguacate, que es una fruta no tradicional, se están exportando frutas como no tradicionales como la granadilla, el tema del pepino dulce. Hay muchos productos de exportación. Ahora entra en la cartera justamente el brócoli, que generalmente está arraigado con empresas que son del centro del país, al menos lo que es Tungurahua, lo que es Ambato, generalmente producen muy buena cantidad de brócoli para la exportación. Se abre el parámetro, se abre el tema a nivel internacional de los productos ecuatorianos. En esto el Carchi está excelente en este tema. Hay un abanico mucho más grande, pero en esto generalmente se necesita un tema de inversión, de hacer los joint venture y las alianzas estratégicas, lo que con usted estamos conversando en este momento. Generalmente, si nosotros tenemos una vocación productiva a esa, hay que darle el interés y darle la inversión necesaria. Si uno de los principales productos de exportación del Carchi son las rosas, pues este producto es el producto bandera y es reconocido el Carchi por estos excelentes sobre productos. todo en el sector del Ángel, porque en la cuestión de Cuesaca prácticamente eso parece que está muerto. Bueno, nosotros hemos identificado dentro de lo que es Espejo, lo que es el Ángel. También en Mira hay muy buenas fincas exportadoras. En Bolívar hubo una finca muy buena que tuvo algunos inconvenientes, lamentablemente. Que se exportaba a Rusia prácticamente. Sí, exactamente, el mercado era Rusia, pero son problemas que tuvieron de carácter administrativos generalmente. Y también laborales, ¿no? Que fue una parte fundamental. Hay sobre todo también un tema pues de mercado internacional. El mercado internacional puede ser volátil. Hay temas, por ejemplo, digamos que entra en una crisis Japón, inmediatamente el tema de las exportaciones se pueden caer, en este sentido del brócoli. Si hay una crisis como lo que sucedió la invasión de Rusia a Ucrania, automáticamente se cayó el tema de las exportaciones de rosas. Y en esto hay que ser claros, nuestro principal comprador de rosas es Estados Unidos, seguido de la Unión Europea, seguido también de países de Kazajistán, de la ex Unión Soviética, y ahí está también Rusia. Entonces, seguimos exportando, pero la diversificación de productos es muy importante dentro de nuestra provincia. Ojo también con esto, mi querido doctor. Hay que tener en cuenta que las nuevas autoridades miren estos casos de éxito y ver justamente con el tema de la prefectura, ver esta competencia. Para hacer alianzas estratégicas. Exactamente, eso es bastante importante para nuestra provincia. Hay ferias internacionales, hay muchas cosas que nos pueden procurar ingresar. Colocar en mercado, ¿no? Exactamente. Mire que pues, a veces nos preocupamos, ¿qué hacen los embajadores? Porque los embajadores son las primeras personas que tienen que buscar los nichos de mercado. Ecuador le ha faltado bastante en ese campo, porque nosotros hoy día ya no exportamos textiles, importamos textiles, y eso ha ido cayendo la situación. Si vamos a zonas del Carchi, por ejemplo, se exportaba los famosos sacos tejidos a mano, que ese nicho no sé si todavía se mantenga, pero creo que el país tiene que dinamizarse, y la provincia del Carchi también requiere ese tipo de incentivos para tratar de impulsar a través de la artesanía, de la agricultura, de todo, cualquier tipo de emprendimiento, pero que sean empresas que se puedan mantener en el tiempo. Usted me habló de los quesos azules. Un tiempo tuvimos Quesinor, fracasó. Cuisinor, fracasó. La venta de la leche en cabra, fracasó. Bueno, el tema de la diversificación tiene que ver mucho con el mercado internacional, y en esto tomo una situación que usted mencionó acerca de las oficinas comerciales internacionales, de las embajadas, de los consulados. Ellos son la primera carta que generalmente desarrollan el tema de las negociaciones para la apertura comercial internacional y la búsqueda de clientes. Y en segunda instancia, pues hablando de algunos proyectos, lamentablemente cayeron, se fueron, pero por ejemplo en el caso de Quesinor se tuvo un tema de reingeniería, ahí viene un tema de un comodato, y ahí está por ejemplo el compañero de Milma que está produciendo los quesos, tiene 14 variedades de quesos, el mercado... Se quedó con esa idea y la pudo mantener, pero individualmente, particularmente. Es privado, exactamente, pero ojo, este actor económico hace un enlace y compra leche.
O sea, y ahí viene la cadena de valor. O sea, productiva. hay un tema de trabajo consolidado en red. Y así es en todos los productos que nosotros podemos observar. Pero el aporte y el apoyo, generalmente lo que se necesita para este tema de la producción son los créditos blandos. Se necesita también muchos temas de incentivos. Por ejemplo, hay el manejo del IVA, de aranceles. Es muy interesante el tema de la dinámica internacional porque, ojo, como Ecuador, solamente con Ecuador ya estamos compitiendo. Y si hablamos netamente del Carchi y de Sucumbíos, nosotros, por ejemplo, producimos granadilla. Y entre Carchi y Sucumbíos ya competimos con Nariño y Putumayo con los precios de granadilla. Entonces, es una dinámica esto. Claro, pero nosotros no tenemos que competir con Colombia, sino tenemos que buscar mercados. Por ejemplo, usted lo de la granadilla. Hay gente que le está apostando a exportar ese tipo de productos. Por ejemplo, en el sector de Bolívar se está dando ese tipo de circunstancias. Es decir, hay una buena biodiversidad. El café, por ejemplo, de aquí de la zona del noroccidente, se está exportando cuando hablamos de brócoli. Pero ¿qué es lo que falta para despuntar y apoyar justamente la parte agrícola de exportaciones? Bueno, uno de los principales sería, hablamos de la diversificación de mercados. ¿Recursos? Diversificación, recursos, es muy interesante, y acuerdos comerciales, eso es muy importante. Pero los recursos, en esencia, e incentivos, eso es muy interesante. Y también el conocimiento técnico que puedan aportar instituciones tanto públicas como privadas. Ahí tiene un gran trabajo Agrocalidad, tiene un gran trabajo los técnicos del MAG, tienen un gran trabajo también los técnicos de los ministerios que ayudan a comercializar, la apertura y finalmente el querer hacer. Si el productor o el empresario también tiene muchas barreras, pues lamentablemente no vamos a poder despegar. Ahora, cuando hablamos de esto, de recursos, y hay estos vientos que desestabilizan, porque usted dijo, ya hablamos por qué cayeron algunas cadenas productivas, porque a veces hay inestabilidad internacional, pero también cuando hay inestabilidad local, también no se puede exportar, y eso es lo que preocupa. Y cuando hay este tipo de empresas o pymes que quieren salir y se afecta el mercado local, el país entra en un riesgo país. Lastimosamente, el productor se desacelera, no se incentiva y se pierde la producción. ¿Esto afecta al país? Mire, el hecho nada más que digan que va a haber un paro, pues a los productores les pone los pelos de punta, diciéndolo vulgarmente. Y adicional a eso, si nosotros decimos a nivel internacional, no vamos a tener el tema de atraer recursos frescos para activar líneas de crédito, por ejemplo, lamentablemente pues nosotros como país vamos a tener inconvenientes. Recordemos que los modelos económicos son muy fluctuantes. Ahora no hablamos de socialismo, no hablamos tampoco de un tema de imperialismo, no, o sea, esos conceptos. Ni capitalismo tampoco. No, estamos hablando de un tema ya de globalización. Nosotros dependemos de países. Oferta y demanda. Exactamente, y tenemos que trabajar en eso. Y para trabajarlo, pues una muy importante situación es justamente tener los dineros necesarios para invertir en el agro, invertir en agroindustria, en procesos productivos que necesitan las personas, e inclusive en normativas municipales. Inclusive, y aquí viene una situación muy interesante, inclusive un tema de lo que trabajan los concejales dentro de lo que son las normas internas, que sean atractivas, inclusive. Las ordenanzas para poder atraer mercados. Aquí en Tulcán, aquí en el Carchi, aquí en Tulcán, estamos hablando solamente de Tulcán, perdón, no tenemos una ordenanza para atracción de inversión. Facilito, ahí está un trabajo que ya tendríamos que hacerlo para que veamos, hay el polo de desarrollo, etc., pero no tenemos una ordenanza que atraiga el tema de la inversión extranjera. Mire, quiero decirle, y usted como ex gobernador de la provincia del Carchi, conoce la realidad, y por eso es que es importante cuando dentro de esa cartera de Estado tiene que ir gente con conocimiento, con carisma, con honestidad, y sobre todo con tratar de buscar el desarrollo de la provincia. Para eso son lo que usted dijo, los acuerdos nacionales, locales, gubernamentales. Gracias por su presencia. Gracias, doctor. Una muy buena mañana. Bien, vamos al corte comercial y estamos con más entrevistados.